Uno de los equipamientos estrella de una autocaravana, y es quizás una de las cosas que más como en casa nos hacen sentir cuando estamos viajando con ellas, es la posibilidad de ver la televisión. Dependiendo del vehículo la encontraremos en distintas posiciones. En este en concreto, en la Adria Matrix, está escondido en este armario sobre la nevera, y simplemente lo que tenemos es que pulsar este pulsador con cuidado de que no choque con la puerta del armario. Extraemos la televisión, basculamos la pantalla hacia abajo y podemos orientarla hacia donde nos interese en cada momento. El funcionamiento de la televisión de una autocaravana es tremendamente sencillo, es muy parecido a cómo funcionan las que tenemos en casa, pero con una salvedad importante, y es que conforme nos desplacemos vamos a tener que ir sintonizando la televisión, lógicamente. Para encender la televisión buscaremos el mando en la autocaravana, normalmente estará en un cajón o en una estantería en la entrada, junto a la puerta de entrada. Utilizaremos el botón de encendido del mando para encenderla. Y lo que tendremos que hacer conforme nos vayamos desplazando es ir sintonizando los canales. Lo sabía. Voy a bajar un poco el volumen. Por favor. Hay que tener en cuenta además que la cantidad de canales que podamos sintonizar dependerá del sitio en el que estemos. Obviamente no es lo mismo estar en el fondo de un valle perdido en Pirineos que estar en un área de autocaravanas de una gran ciudad donde no tendremos problema para sintonizar la gran mayoría de canales, ¿de acuerdo? Para sintonizar canales es muy sencillo. Cogemos el mando a distancia, buscamos el botón de menú, le damos al botón y en la pantalla seleccionamos sintonización automática con las flechas de aquí. Cuando tenemos seleccionada sintonización automática, apretamos el botón del centro que pone Enter, escogemos el país, España, y durante unos minutos el televisor irá buscando los canales que hay disponibles en el lugar en el que nos encontremos. Una vez tengamos sintonizada la televisión, mientras no nos desplacemos, no será necesario repetir esta operación, es únicamente cuando cambiamos de localización. Para terminar, apagamos el televisor de forma habitual con el botón Power que encontramos en el mando a distancia.